Entonces, si gustan acompañarme, les repito, es el tema número 15 de nuestra serie penúltimo y he titulado Adoradores, serie Iglesia Esencial. Y es una de las 3 o 4 conclusiones que hemos tenido en estos últimos sermones que me gustaría de verdad que pudiéramos aplicar a la vida diaria, a la vida cotidiana. Dice el texto de Mateo 22:36 que lo voy a leer en este momento y después vamos a retomarlo. Dice así el versículo 36 de Mateo 22: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ahí la dejamos. Como les dije al principio, vamos a dividirlo en 3 partes, que las primeras 2 partes tienen que ver con el primero y segundo mandamiento y la tercera parte con lecciones prácticas. Entonces, antes de comenzar con el primer punto, déjenme recordar algunas cosas de las conclusiones a las que hemos llegado sobre esta serie. Las respuestas que buscamos al principio de la serie tienen que ver con lo que es la iglesia, cuál es su propósito, cómo está organizada y qué también lo está haciendo. Y la pregunta quizá culminante que le da forma a esta serie ¿es la iglesia esencial para el mundo en este tiempo? Y si nos pudiéramos aventurar a dar una respuesta muy corta que abarque todos los temas, diría lo siguiente: la iglesia es esencial cuando se organiza para cumplir el propósito grandioso de Dios. Repito, la iglesia es esencial cuando se organiza para cumplir el grandioso propósito de Dios. Esto es cuando encarna el evangelio en la vida cotidiana. Y la respuesta un poquito más desglosada, que cada palabra tiene un sentido importante, lo que acabo de decir, sería la siguiente: ¿qué es la iglesia? La iglesia es el personal que Dios recluta para su misión, para su gran propósito. ¿Cuál es su propósito? Que el reino de Dios sea implementado en toda la creación, desde Jerusalén y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo debería organizarse la iglesia? ¿Cómo está organizada? Partiendo desde los 5 grandes ministerios en Efesios 4, para capacitar a todos los santos para la obra del ministerio, la obra que el siglo en el que estamos nos demande, ¿sale? Entonces, ¿qué también lo está haciendo la iglesia, entendiendo su propósito y lo que es? Y la respuesta será en la medida en que el evangelio se encarne en la vida cotidiana. Y cuando estemos unidos como iglesia, afectaremos significativamente a las naciones. ¿Qué significa esto de que encarne? Y lo que quiero decir básicamente es que se haga presente o palpable de una manera práctica en la vida cotidiana. Si esto último sucede, podemos decir que la iglesia es esencial para Dios y para el mundo, porque para esto fuimos llamados, ¿sí? No simplemente fuimos salvados para llegar al cielo, sino que fuimos salvados para que aquí en la tierra se haga su voluntad, como en el cielo. Entonces, esto nos lleva al primer punto. ¿Cuál es el primer mandamiento? Ese es una parte como conclusión. El título que está puesto hoy de adoradores tiene que ver con este gran mandamiento. Y este sermón tiene que ver con una vocación antigua que ya hemos visto en esta serie, que son los sacerdotes. Los sacerdotes representaban, mejor dicho, los sacerdotes presentaban su vida como una ofrenda ante Dios y como mediación ante el pueblo. Esta vocación, esto que hacían ellos de presentar ofrendas y mediar entre Dios y el pueblo, se les llamaba adoradores, ¿sí? Los sacerdotes en sus funciones básicas eran considerados adoradores o llamados adoradores. Entonces, adorar a Dios puede sonar un poco complejo para desglosarlo en acciones específicas. De pronto podemos pensar que adoramos a Dios cuando nos llega la última canción del que preparó el grupo de alabanza. Por supuesto que también adorar a Dios serán esas cosas que hacemos como cantar y como orar. Pero la adoración lo llena todo en nuestras vidas. No podemos honrar a Dios los domingos en el cuarto de oración y deshonrarlo siendo negligentes en nuestro trabajo o descuidando nuestra salud o descuidando nuestra familia. El Señor es Señor de todo. No podemos servir al Dios del entretenimiento en la mayor parte de nuestro tiempo libre y servir a
a Dios 10 minutos de lectura bíblica. En la medida que entendamos que todo lo que hagamos o dejemos de hacer tiene relación con adorar a Dios o adorar a Dios ídolos falsos, estaremos más cerca de comprender el reino de Dios. Nuestro Señor Jesucristo lo explica muy bien en esta parábola, en esta situación que Él expresa, es lo del texto que leímos al principio. Ante la pregunta de un experto de la ley, que cuál es el principal mandamiento, el Señor sintetiza en un solo texto, en una sola historia, toda la escritura, la voluntad de Dios, en un principal mandamiento. ¿Cuál es este? Lo que leímos al principio. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? Versículo 37, el Señor responde: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande de los mandamientos. Hermanos, suena demasiado amplio como para saber a ciencia cierta qué tanto amamos a Dios. Y no se trata de sentir mucho pasión por Él, ni tampoco de cuánto sabemos de la Biblia o si la leemos y oramos diario por un tiempo considerable. Se trata de obrar, de hacer, de actuar, de elaborar. Somos el personal que Dios reclutó para la obra del ministerio. Claro que no es solo obrar o hacer o laborar, sino que hay que hacerlo con ciertos ingredientes, con las motivaciones y formas correctas. Pero la medida en la que seremos evaluados como iglesia, como su personal, como cualquier trabajador, es por lo que hace. Obviamente también cómo lo hace, pero fíjense que todo redunda en lo que hacemos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Y desglosar cada una de las acciones que podemos hacer para Dios es un tema que trataré de explicar o desglosar en la siguiente serie, ¿sí? Que trata de buenas obras. Pero por lo pronto es importante entender que esa es la naturaleza de la iglesia. Si miramos de manera rápida cómo el Señor evaluó y sentenció a las iglesias que están en el Apocalipsis, nos daremos cuenta de lo que les acabo de decir. Así que vayamos rápido a revisar qué fue lo que el Señor les dijo a aquellas iglesias, cómo las evaluó, cómo las describió, y nos vamos a dar cuenta que todo se trata de obras. Fíjense, en el Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, en el mensaje a la iglesia de Éfeso, voy a leer solamente una parte del versículo, ¿sale? Para enfatizar lo que estoy diciendo. Apocalipsis 2:2 dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Ahí la dejamos. Repito, yo conozco tus obras. Si adelantamos a la iglesia de Esmirna, en el versículo 9 también dice: yo conozco tus obras, tus sufrimientos y tu pobreza, aunque en realidad eres rico. Y avanzamos más a la iglesia de Tiatira. Versículo 19 dice: yo conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y tu paciencia. También sé que tus últimas obras son mejores que las primeras. No sé si lo están identificando, pero vamos al capítulo 3, versículo 1, al mensaje de la iglesia de Sardis. Yo sé todo lo que haces y sé que estás muerto, aunque parezcas estar vivo. Y a la última iglesia, a la más ejemplar, se puede decir, a la iglesia de Filadelfia, le dice así, versículo 8 del capítulo 3. Yo sé todo lo que haces. Delante de ti he puesto una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Aunque son pocas tus fuerzas, has obedecido mi palabra y no has negado mi nombre. Y si recordamos el pasaje que vimos la semana pasada, cuando el Señor está hablando de los últimos tiempos y del juicio a las naciones, lo que dice Mateo 25:35 también nos enfatiza esta parte. Dice el Señor: porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibieron, estuve desnudo y me vistieron, estuve enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y vinieron a verme. Si se fijan, está hablando nuevamente de acciones, de obras, ¿sale? ¿Cómo se juzgará nuestro rol como iglesia en este mundo? Y la respuesta es mediante las obras, porque fuimos creados para buenas obras, dice el apóstol Pablo. Por supuesto que cuentan muchas otras cosas, porque hacer las cosas y hacerlas bien deben de ser características de nosotros, y también debemos estar capacitados en doctrina y en carácter para poder estar unidos y ser humildes al hacerlas. Pero lo que se puede ver y palpar a final de cuentas no es el carácter,
aunque obviamente se refleja, pero lo que se puede palpar son las obras. Ahí en las obras es donde se une lo celestial con lo terrenal. El carácter claramente refleja las obras, la madurez impulsa nuestras acciones, la aptitud o la capacidad que tengamos para hacer diferentes tipos de cosas o la inteligencia también profundiza los resultados de esas obras. Todo detona en obras. Todo es importante lo que acabo de mencionar, pero si todo va avanzando bien, es decir, si nuestro carácter va creciendo, si nuestra madurez va aumentando, también culminará en obras y cada vez más finas, por así decirlo. Como les dije hace un momento, Pablo inspirado decía que nosotros fuimos hechos en Cristo Jesús para buenas obras en Efesios 2. Y nuestro Señor dijo también que a través de las buenas obras, nosotros, los hombres que no conocen a Dios, podrían conocerle y glorificarle. Es más importante las obras de lo que lo hemos enfatizado en nuestra fe como cristianos protestantes. Amar al Señor ciertamente no es un mandamiento sencillo. Hagamos cuentas, 613 mandamientos en la ley, 39 libros del Antiguo Testamento y toda esa historia, todo ese propósito del Antiguo Testamento se puede resumir en un gran mandamiento. Este mandamiento entonces es complejo, incluye 613 al menos. Y la sentencia de nuestro Señor Jesucristo que hace referencia a Deuteronomio 6 es con todo tu corazón. ¿Cómo debemos amar a Dios? Con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente. Esa sentencia cuesta todo, negarse, morir, seguirle, no solo los domingos, todo el tiempo y en toda situación, con todas las personas y en todos los aspectos de nuestra vida. Y Moisés lo expresó así en Deuteronomio 6, ¿verdad? Estas palabras, dice él, cuáles las de amar al Señor con todo lo que somos, las repetirás cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes, especialmente a tus hijos. Las atarás en tu mano como una señal y las pondrás en tus ojos como frontales y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas, dice el Deuteronomio 6, después de haber expresado los mandamientos, los 10 mandamientos. Y esto que Moisés expresa o lo que el Señor dice, hermanos, habla de cotidianidad y de totalidad en la casa, afuera de la casa y todo lo que eso significa en las colonias, en las ciudades, en las naciones, cuando te levantas y cuando te acuestas, es decir, siempre y en todo momento. Si este gran mandamiento se puede desglosar al menos en 613 estatutos y mandamientos, ¿cómo podemos avanzar? ¿Cómo podemos asegurarnos que realmente estemos amando a Dios con todo lo que somos? Y la respuesta bíblica, lo que dice el salmista es, la ley del Señor es lámpara a mis pies. Así que la ley es la pauta a seguir, solo debemos hacer la adecuación de los desafíos que hoy tenemos en el siglo XXI respecto a los desafíos que tenían en el siglo X antes de Cristo. Ese es el secreto para encontrar la utilidad y la vigencia de la ley, como lo hemos referido en otras ocasiones. Si esto sigue siendo demasiado difícil para nosotros, miremos a Jesús, su ejemplo, su enseñanza, su vida diaria, su cotidianidad. Ahí nos muestra la pauta, el secreto para encontrar, hermanos, para amar al Señor nuestro Dios con todo lo que somos. Su enseñanza, su ejemplo, su vida misma. Y esto nos lleva al segundo mandamiento, que cuando no logremos discernir o desglosar qué significa amar a Dios con todo lo que somos, vayamos al segundo mandamiento. Y esta es la dirección que debemos caminar permanentemente. Si no comprendemos la gran complejidad del primer mandamiento, caminemos por el segundo mandamiento, que es un poco más sencillo o un poquito más práctico. Amar al prójimo, hermanos, es el viaje que nos lleva al destino de amar a Dios. Hay que levantarse, hay que tomar el equipaje y hay que emprender ese viaje. Solamente llegamos a amar a Dios cuando hemos caminado o recorrido el viaje de amar al prójimo. El Señor Jesucristo dice en el versículo 38, volvemos a Mateo 22. Nuevamente leo esta parte, el versículo 38 dice así el Señor. Este es el primer y más importante de los mandamientos, pero escuche bien lo que dice el 39. Y el segundo es semejante al primero. Amar a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas, todas las escrituras del Antiguo Testamento.
Los dos mandamientos se alimentan, no se excluyen. De repente actuamos como si fuera, como si así fuera, como si fueran cosas diferentes y creemos que podemos amar a Dios y ser indiferente con el prójimo al mismo tiempo. Pero hay demasiadas instrucciones en la Biblia donde nos ayudan a ver que eso no es posible. El Señor Jesús, de hecho, en el Sermón del Monte exhortó que los que aman y saludan solo a los que les aman o los que pueden agradecerte, no hacen mucho de más que lo que hacen los paganos. Eso lo puedes ver en Mateo 6, ¿verdad? Pero el apóstol Juan, en 1 de Juan 4, también dijo, en un contexto de explicar el amor de Dios, que el que no ama a su hermano, a quien podemos ver cómo decimos que amamos a Dios, a quien no hemos visto. Y es importante que vayamos entendiendo esta parte. Para llegar a amar a Dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, hay que caminar por el camino de amar al prójimo. Y ese camino es un poco más sencillo, es un poco más medible y palpable. No podemos a veces cuantificar cuánto amamos a Dios en sentido estricto, pero sí podemos saber cuánto amamos o cuánto estamos amando a nuestro prójimo, en cómo le ayudamos, en cómo lo tratamos, en cómo afectamos su vida. Y también el apóstol Pablo, no solamente Jesús, y el apóstol Juan lo dice de esta manera en Romanos 14:8. No tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de amarnos unos a otros. Escuchen bien esto, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Los mandamientos: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, dice el apóstol, se resume en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, es claro el peso de este segundo mandamiento, que es semejante al primero, dice el Señor. Es tan importante como el primero, y de estos dos grandes mandamientos depende toda la ley, todo el propósito de Dios para la humanidad. ¿Sale? Como dije, las acciones continuas, constantes y cotidianas a favor del prójimo es el camino que nos llevará al destino de amar a Dios con todo lo que somos. En esta parábola, o en lo que leímos en Mateo 22, el Señor Mateo no recoge la parábola del buen samaritano, pero en Lucas 10, ahorita lo vamos a leer, hermanos, sí recoge esta enseñanza. La enseñanza acerca del gran mandamiento: el amor a Dios se reducirá o detonará en ayudar con acciones incómodas y sacrificiales al prójimo, incluso al desconocido, incluso a uno de tus enemigos. Lucas 10:31 dice así. Si puede acompañarme, por favor, en Lucas 10:31 es la misma pregunta que hace el escriba al Señor para probarla cuál es el principal de los mandamientos. El Señor responde lo que acabamos de leer, los dos grandes mandamientos. Y aquí dice también que cuando el Señor quiere explicarle a este escriba de qué trata esos dos grandes mandamientos, cómo se relacionan, lo que les acabo de decir, que amar al prójimo es el camino a amar a Dios, lo explica no con conceptos, sino con una historia, como acostumbra el Señor. Y la historia que cuenta es la que nosotros conocemos como la parábola del buen samaritano, que es una gran parábola que tiene múltiples aplicaciones y que hoy la vamos a utilizar para concluir este sermón y esta serie. Dice así el versículo 31 de Lucas 10. Por el camino descendía un sacerdote, y aunque lo vio, siguió de largo. ¿A quién vio? A un hombre que había sido asaltado en un tramo, en una zona de peligro, donde recurrentemente estaban asaltando a gente. Y el hombre estaba moribundo, ¿no? Ahí estaba tirado. ¿Y qué pasó? Pues pasó un sacerdote, y aunque lo vio, dice ahí, siguió de largo. Cerca de aquel lugar pasó también un levita, y aunque lo vio, siguió de largo. Y esta curiosa situación describe a la perfección, hermanos, muchas veces lo que nosotros como iglesia estamos haciendo. Llamados a ayudar, a bendecir a los necesitados, pasamos de largo porque queremos atender a nuestras actividades religiosas. Y esto es una evidencia de que no hemos entendido el reino y cómo se llega a cumplir el primero y el segundo de los grandes mandamientos. No perdamos de vista que el experto de la ley le preguntó a Jesús cuál es el más importante de los mandamientos, y Jesús lo explica con una historia bastante incómoda para cualquier judío que consideraba a un samaritano como un animal o menos.
no les estoy exagerando. Dice el versículo 33. Pero un samaritano, fíjense el contraste, un levita y un sacerdote llamados por Dios, consagrados a Dios, a servir a Dios y al prójimo, pasaron de largo ante una necesidad tan palpable, tan evidente. Y un samaritano, considerado menos que un animal para ellos, iba en el camino. Dice, un samaritano que iba de camino se acercó al hombre y al verlo se compadeció de él y le curó las heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. Al otro día, antes de partir, sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y dijo, cuídalo, cuando yo regrese te pagaré todo lo que hayas gastado de más. Hermanos, se estaba restregando en la cara la verdad de que el reino de Dios no se reduce a las actividades que se centran en el templo, las actividades que catalogamos como religiosas, sino que en la consecuencia de haber tenido esas actividades dentro del templo, de haberlas comprendido correctamente. La ofrenda del perdón no solo era reconocer delante de Dios nuestras faltas, sino también era la base para nosotros poder perdonar a otros. La misericordia nos enseñaba esa ofrenda. No es simplemente entregar la ofrenda a las 3 de la tarde, sino entender todas las implicaciones de dicha actividad. Pero el sacerdote, el samaritano, no comprendían al parecer cuáles eran las implicaciones de todas las actividades minuciosas que hacían de lunes a sábado. El samaritano de la historia entiende que el reino se extiende desde el templo hacia todas las partes de la ciudad, como una luz que sale de allá del templo, pero no se puede detener ni esconder, sino que se expande por todas las partes. Fíjense, y nos vamos encaminando al final. El samaritano iba de camino. Esto es muy importante. Eso significa que el samaritano no tuvo que dejar su profesión. Significa que el samaritano estaba trabajando, no estaba de ocioso. Eso significa que tenía sus negocios o su oficio y en el camino abrió sus ojos y vio esa necesidad. Esto quiere decir, hermanos, para todos aquellos que sientan una convicción o un llamado de parte de Dios, eso quiere decir que no necesariamente debes dejar tu trabajo, tu labor, tu oficio. Es caminar por tu camino, es ir por el camino y abrir los ojos ante las necesidades del prójimo. Este es el primer paso. Abrir los ojos ante las necesidades. Que se detuviera a ver este samaritano a un hombre herido en una situación donde había asaltantes, deja ver su carácter. ¿Quién hace eso? Y hermanos, esta rápida historia que estoy contando hasta este momento me lleva al último punto. Lecciones para hoy, ¿sí? Vamos a revisar rápidamente 7 lecciones para hoy que nos deja la parábola del buen samaritano. Obviamente la historia tiene muchas aplicaciones, pero quiero llevarla o encaminarla a la conclusión de ese sermón y de esta serie. ¿Qué nos enseña el samaritano respecto al rol que como iglesia tenemos? ¿Sí? El Señor les estaba diciendo, les estaba sentenciando a los judíos, a la casta, a los gobernantes, a los líderes, a los religiosos de Israel, que estaban fallando en la interpretación más básica de toda la ley. ¿Qué sentido tenía entonces hacer 613 mandamientos si no comprendían que esas directrices te deberían llevar a un viaje que te llevara a amar al prójimo? Y solo amando al prójimo puedes amar a Dios. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios si no amas al prójimo? Como dice el apóstol Juan. Entonces, la primera lección que nos enseña esto, y esto es como una especie también de conclusiones de la serie que podemos, o que se puede retomar, ¿no?, en algún otro sermón y que lo puntualizamos. Dice así: ¿cuál es la primera lección de esta parábola para hoy? Que el evangelio y el evangelismo, entre paréntesis, nuestras actividades religiosas, que etiquetamos así, que el evangelismo y el evangelio no trata únicamente del pase al cielo, ni de la preocupación del alma. Fíjense que resalto únicamente. No trata únicamente del pase al cielo de las personas, ni de la preocupación por el alma, sino de toda la persona en sí. No podemos amar al alma y ser apáticos
con el cuerpo de la misma persona. Y a veces parece que nosotros queremos atender el alma de la gente y no atendemos su cuerpo. A veces queremos predicar a todo mundo y no estamos dispuestos a darles un pan, a darles un abrazo, a ser sus amigos, a pasar tiempo con él, a dedicar un esfuerzo como el samaritano le dedicó cuando iba por el camino. Este hombre se desvió, este hombre tenía su propia agenda, pero se detuvo. Abrió sus ojos ante una necesidad. Y muchas veces, hermanos, en nuestras actividades diarias no abrimos nuestros ojos ante las necesidades. Por eso yo soy enemigo de tener miles de actividades en las iglesias si eso no nos está llevando hacia afuera, hacia un carácter que nos haga abrir los ojos y tener compasión de las necesidades de los demás. El evangelio y el evangelismo no trata únicamente de ir al cielo, sino de hacer la voluntad en la tierra como en el cielo. Y eso significa, hermanos, que vamos a abrir nuestros ojos para ver las necesidades. Eso significa que también nos vamos a preocupar por las personas y no solo por sus almas. Parece un juego de palabras, pero tiene sus grandes implicaciones. Nos hemos ocupado de las almas, pero no de las personas. Y la lección número 2 de esta parábola es que debemos abrir los ojos ante las necesidades de las personas cercanas que encontramos en el camino. Eso es importante. Debemos abrir los ojos ante las necesidades de las personas cercanas que encontramos en el camino, y subrayo en el camino y subrayo cercanas. Somos el medio que Dios eligió para bendecir a otros. No debemos cambiar necesariamente de camino, de irnos a África o a misiones, aunque habrá llamados que sí lo hagan. Nosotros simplemente debemos abrir nuestros ojos, sensibilizarnos, tener compasión de las necesidades de las personas. Esa es la segunda lección, abrir nuestros ojos como el samaritano que iba de camino, que seguramente tenía sus compromisos, que seguramente tenía su agenda muy apretada, que implicó gastos, de verdad, de tiempo, de esfuerzo, de dinero, de un riesgo de ser asaltado y más cosas que podamos pensar. Entonces, la segunda lección es abrir nuestros ojos ante las necesidades de las personas que encontremos en el camino, personas cercanas. Nosotros somos responsables de afectar, de ayudar, de bendecir a las personas cercanas. Quizá no somos los responsables de cambiar el mundo, pero sí de ayudar, de compartir con las personas cercanas. Y no solamente una doctrina de 5 minutos que les digamos que repiten una oración, sino particularmente y en todos los ámbitos alguna necesidad que nosotros podamos cubrir, como el samaritano lo hizo. Esta nos lleva a la tercera lección, y muy importante, mis hermanos, porque yo sé que muchos de nosotros sí queremos ayudar, pero no tenemos los recursos. Entonces la tercera lección dice que para poder ayudar a otros debemos primero trabajar en nosotros mismos. Y esto suena un poco extraño en nuestra cultura de cristianos, donde ciertamente nosotros no debemos enfocarnos en nosotros mismos, pero en un sentido, no en el otro que a veces descuidamos. ¿A qué me refiero? Que para poder ayudar a otros nosotros debemos trabajar en nosotros mismos, hermanos. Implica que el mandamiento dice amar a tu prójimo, ¿ok? Todos estamos de acuerdo y está bien, es el camino, pero después la otra parte a veces lo olvidamos, como a mí mismo. ¿Cómo debo amar al prójimo? Como a mí mismo, como a ti mismo. Y aquí hago la reflexión, y eso es la importancia de esta tercera lección, mis hermanos, que cómo vas a poder tú ayudar a otros si tú careces de esos recursos. Cómo poder ayudar a otros en temas de estabilidad emocional, de optimismo, de esperanza, de fe, si tú mismo estás sumido en depresiones constantes. Si no quiere decir que sea malo, quiere decir que no podrás ayudar en ese momento. Nosotros todos pasamos por momentos difíciles o de tristezas, pero si nosotros no tenemos una estabilidad, una inteligencia emocional, mis hermanos, no podremos ayudar a otros, ni tendremos las palabras de autoridad que conlleva eso. O en el tema de finanzas, por ejemplo, si nuestras finanzas no están sanas de alguna manera u otra, hermanos, es difícil, muy difícil que nosotros podamos aportar para que el reino avance, para que otra persona sea beneficiada. ¿Cómo podríamos nosotros ayudar? ¿Cómo podemos prestar? ¿Cómo podemos impulsar a una persona que está hundida en esa parte y que un pequeño empujoncito haría la diferencia en su vida si nosotros tampoco podemos hacerlo? Es ahí donde hago énfasis que para amar a otros tenemos que también trabajar en nosotros mismos, debemos amar a nosotros mismos. Es lo que dice el texto, no es psicología barata. ¿Cómo podemos ayudar a las personas a aconsejarlos a amar a Dios en el trabajo
a partir de una excelencia laboral si nosotros mismos, después de 30 años, no hemos avanzado ni un paso? No sé si me explico. No se trata de señalar y apuntar nuestras debilidades, que todos tenemos una parte. Se trata de decir que entre menos tengamos nosotros recursos, que entre menos avancemos en diferentes áreas de nuestra vida, difícilmente nosotros podemos atender alguna necesidad, aunque veamos y abramos nuestros ojos, aunque seamos sensibles a Dios. El samaritano le implicó un gasto. Seguramente si él fuera de mal humor, de prisa, porque no puede administrar su tiempo, él no hubiera visto la necesidad. Si él no tuviera una excelencia laboral y que le diera recursos financieros, tampoco a lo mejor él podría decirle al del mesón que cuide a este hombre y que él paga todo. Pero él tenía eso. Y eso es lo que quiero resaltar en esta tercera lección, mis hermanos. Nosotros debemos estar creciendo en todas las áreas de nuestra vida para poder ayudar a las personas en diferentes áreas. Quizá no todos seremos especialistas en las 7 o 8 áreas de la vida, pero si tenemos en orden 3, 4, podemos nosotros tener recursos, autoridad moral para nosotros ayudar a otros. ¿Cómo podríamos ayudar a nosotros a decir que se puede dejar la droga si nosotros somos adictos y recaemos cada cierto tiempo? No sé si me explico. Entonces, para poder ayudar a otros hermanos, primero debemos invertir en nosotros mismos. Amar al prójimo está bien, pero como a ti mismo. Y muchas veces no nos amamos, no cuidamos nuestro cuerpo, no cuidamos nuestras finanzas, no cuidamos nuestro tiempo, no cuidamos nuestra familia, no cuidamos nuestro trabajo, y le decimos a la gente, hay una esperanza, Cristo transforma. No nos creen. La cuarta lección, es que el reino de Dios, hermanos, cubre todas las áreas afectadas por el pecado, ¿sí? Todas las áreas, desde las superficiales hasta las más profundas. Y nosotros no podremos llegar al alma de las personas, a tocar esa parte de que cada uno tiene muy profundamente, si nosotros no estamos dispuestos a atender lo básico. Seguramente este hombre samaritano, mis hermanos, que atendió las cosas superficiales de este hombre moribundo, ¿cuáles son las cosas superficiales? Pues vendó sus heridas, ¿no? Lo cargó, lo llevó en su propio vehículo a un lugar donde pudiera atenderlo. Este hombre samaritano se dio cuenta que él no podía a lo mejor sanarlo, pero sí hizo lo que él pudo, curó sus heridas y luego lo derivó a alguien que podría ayudarlo, un hospital moderno, ¿están de acuerdo? Lo hizo porque tenía el carácter y porque también tenía los recursos, como enfatizaban en el punto anterior. Pero lo que voy en esta cuarta lección, mis hermanos, es que toda área afectada por el pecado y cada que nosotros aportemos allí es una semilla de mostaza en el reino que crecerá poco a poco. Y eso, mis hermanos, esto de atender las cosas básicas de las personas, darle un taco, darle un billete de 50, hacerle una llamada, hacerlo amigo, será la base de lo que podemos llegar hasta el fondo de sus corazones. Nosotros queremos empezar al revés, queremos llegar y decirles: arrepiéntete, pecador, sin abrazarlo, sin decirle que el ser humano es importante para Dios, tanto que envió a su Hijo unigénito para que el que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna, y que nosotros nos ha llamado para ser de bendición, para que ellos vean la luz que el Evangelio trae a las vidas. ¿Sale? Entonces, la lección 4 enfatiza que todas las necesidades del ser humano son una señal que el Evangelio comienza a curar o que promete curar. Claramente, la muerte será el último enemigo a vencer. Y a veces queremos empezar por esa parte del alma del infierno, y cuando el cuerpo está tirado, moribundo, y queremos decirle: cree, ¿no? Cuando las personas lo que requieren es que le curen sus heridas, que lo levanten y que los lleven a un lugar donde puedan restablecerlos. Seguramente después de eso, lo que nos lleva a la lección número 5, hermanos, es que las necesidades que podamos cubrir abrirán puertas. Las necesidades que podamos cubrir abrirán puertas, pero para que podamos cubrir necesidades, necesitamos estar preparados nosotros, tener los recursos, estar avanzando en finanzas, en salud, en tiempo, en amor, en carácter. Y una vez que nosotros avancemos en esto y cubramos una necesidad, hermanos, estas necesidades cubiertas abrirán las puertas del reino para las personas que sean beneficiadas por nuestras acciones, por nuestra ayuda, por nuestro servicio, por nuestro amor.
En esta historia, curar y vendar las heridas son casi siempre, yo digo que en esta historia y en la vida cotidiana, en la vida real, sobre todo en este siglo XXI, mis hermanos, curar y vendar las heridas es casi siempre el mejor sermón que podemos predicar, porque establecerá relaciones genuinas y duraderas, que esa es una forma de preparar la tierra, de removerla para que la semilla del evangelio caiga y transforme y salve. Eso nos lleva a la número 6, a la lección número 6, vivir de esta manera, es decir, de ir por el camino, es decir, de abrir nuestros ojos a las necesidades, de trabajar en nosotros mismos para tener los recursos y ayudar, de confiar en Dios en oración que nos ayude y nos abra nuestros ojos, de ayudar genuinamente y de establecer relaciones, hermanos. Esto, la lección número 6 resume que no es fácil ni cómodo. No es fácil ni cómodo ser cristiano. No es fácil negarte a ti mismo. No es fácil tomar tu cruz. No es fácil seguir a Jesús. No es fácil amar al prójimo. No es fácil amar al enemigo. No es fácil bendecir al que te persigue. No es fácil bendecir, orar por el que te ultraja. Hermanos, vivir el evangelio no es sencillo, pero es el camino. Incluye tiempo, incluye dinero, incluye esfuerzo, incluye nuestra vida misma. Pero si no lo hacemos, hermanos, no estaremos en camino en el viaje que nos lleva a amar a Dios con todo lo que somos. Y esto me deja en la lección número 7. Aunque esto es incómodo, aunque no es esto fácil, hermanos, es la única manera que nosotros tenemos para mostrar el poder del evangelio en un mundo tan difuso, tan oscuro. El amar sin fines proselitistas. Esa es la clave de este siglo XXI. Muchas veces lo hemos hecho, ayudamos a las personas con tal de que vengan a la iglesia. Hermanos, olvidémonos de eso. Se los digo con toda la prudencia. Ayudemos, sirvamos, amemos, curemos heridas. Demos dinero para que se curen, para que se restablezcan las personas. Apoyemos con diferentes tipos de recursos. Pero no esperemos que las personas se unan a nosotros como el fin de ayudarles. Claro que nos interesan y por eso lo hacemos. Pero entendamos que el reino de Dios es como un grano de mostaza que comienza con un pequeño grano, que se empieza a sembrar, que empiezas a remover la tierra, que empiezas a ayudar, que empiezas a hacer relaciones, que empiezas a acercarte genuinamente a las personas, no para evangelizarlas como un fin único, sino como para ser sus amigos, como para estar abrazándolos, para entender, para abrir tus ojos, qué es lo que necesitan en una vida tan compleja. Y estar ahí empujando, estar ahí abrazando, estar ahí escuchando. Y cuando llegue el momento, si actuamos siempre de esta manera, amar sin fines proselitistas, llegará el momento en que esas personas entenderán el evangelio que predicamos. Terminamos el texto, versículo 36 de lo que leímos al principio. ¿Vale? Jesús le dijo en esta parábola al final a este hombre que le preguntó y que le contó esa historia, que nos da esas lecciones de hoy, pero el Señor concluye: ¿cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El hombre entendió la historia y respondió: el que tuvo compasión de él. El Señor Jesús le responde y le dijo: pues ve tú y haz lo mismo. Hermanos, esa es la conclusión de esta serie. Ve tú y haz lo mismo. ¿Qué es lo que haremos con lo que estamos aprendiendo? ¿Quiénes somos? Somos el personal de Dios reclutado para buenas obras, preparado, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Los que implementan el reino, los que ayudan, los que son pacificadores, los que sufren, los que aman al enemigo, los que sirven. Hermanos, a eso fuimos llamados. Y la propuesta que deben hacer de aquí es que debemos tener una claridad en las necesidades que podemos cubrir,
que tenemos que trabajar en nosotros mismos para que en el camino se abran más oportunidades, para que nuestro carácter pueda atender y pueda ayudar realmente a las personas y que nuestros recursos estén en constante crecimiento, nuestra madurez, nuestro tiempo, nuestro dinero. Hermanos, Jesús termina diciendo, y esta es la conclusión del sermón, Jesús termina diciendo a la samaritana precisamente en el capítulo 4 de Juan: créeme, mujer, que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. ¿Cómo se llama el sermón de hoy? Adoradores. Dice Jesús a la samaritana: viene el día y la hora cuando ni en este monte ni en este templo adorarán ustedes al Padre. Viene la hora, en el versículo 23, y la hora ya llegó, dice Jesús, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, es decir, amarán al Señor su Dios con todo su corazón y con todo lo que son, en espíritu y verdad. Porque también el Padre busca tales adoradores. Hermanos, llegó la hora en que la adoración no está en los templos ni en los montes. Llegó la hora que no está en el edificio que llamamos iglesia, sino en todo lugar y en todo momento donde haya adoradores que entreguen su vida como ofrenda a Dios. Llegó la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al levantarse, al meditar en su palabra, y cuando van por el camino abrirán sus ojos para las necesidades y actuarán con amor. Al acostarse, al rendir sus ansiedades, darán súplicas al Señor por los recursos que hacen falta. Hermanos, ha llegado la hora de que cada uno de los que creemos en Cristo seamos un templo viviente donde la gloria de Dios brille delante de los hombres y estos puedan acercarse al Padre y encontrar perdón y la vida abundante que el Señor ofrece. Hermanos, ha llegado la hora en que la iglesia entiende el poder capacitador del Espíritu de Dios, su presencia en y por nosotros, que abre puertas y nos impulsa más allá de nuestras fuerzas. Hermanos, hoy es el día en que entendamos la salvación y que pose en nuestras vidas y que nos transforme como a Zaqueo, como a la samaritana y como al leproso. Y cada hombre y cada mujer sea tocado por el evangelio que nos ha tocado a nosotros en todas las partes de nuestra vida. Yo le pido a Dios que así sea. Hermanos, es hoy el día de que los verdaderos adoradores salgan al campo de la misión, no en la iglesia que llamamos nosotros al edificio donde nos reunimos, sino en el campo, en las parcelas que hemos venido hablando, en el arte, en la comunicación, en el ocio, incluso en el gobierno, en la política, en la ciencia, en la educación, en las partes más necesitadas de la tierra. Y por qué no pensar y por qué no soñar que a partir de aquí, que a partir de esta serie comenzarán proyectos que sean una semilla de mostaza. Proyectos de organizaciones paraeclesiásticas, de nuevas congregaciones, de células de estudio, donde nosotros podamos entregar, donde podamos ponernos de acuerdo y coordinarnos para ser adoradores en espíritu y en verdad, verdaderos adoradores que aman con todo lo que somos al Señor y que entienden que para llegar a ese destino hay que caminar por el amor al prójimo. Hermanos, que Dios nos ayude.